no está hecho al azar, sabía lo que estaba haciendo. Además ha descubierto algo que es fascinante en sus 240 páginas, pero que es una auténtica locura para un idioma, para el castellano y para cualquier idioma que conozcamos. La distribución de las sílabas, que es típicamente la misma a lo largo de un texto, aquí es sesgada y es diferente, y para colmo sin signos de puntuación. Se permitió el lujo de no poner puntos ni comas. El voiniches cambia las sílabas continuamente en el texto, algo que no ocurre en ningún idioma en el mundo, con lo que los expertos exponen y dicen claramente que el manuscrito tiene que tener un mensaje oculto y en clave, para colmo. Algunos caracteres tienen que aparecer obligatoriamente en algunas palabras, y hay unos que nunca siguen a otros, y otros que además es que encima son dobles. Es un idioma muy pero que muy rico, pero del que no se sabe nada con todos los años que se lleva estudiando y con todos los expertos que se han obsesionado con él y con los nuevos datos incluso. Marcelo Montemurro, de la Universidad de Manchester, físico y conocido investigador del manuscrito, otro que se ha obsesionado con él, argumentó en una revista llamada Plus One de 2013 que además de cumplir la ley de Zipf, la ecuación que define el número de palabras que se repiten en cada texto, la perfección del manuscrito Voynich, y gracias a la cual no se puede aplicar la teoría de Nicholas Gibbs de la reducción que veíamos al latín, pues la perfección del manuscrito Voynich alcanza cotas inimaginables, ya que las palabras cambian de rango tomando solo el número absoluto, no números positivos o negativos, como suele ocurrir en todos los libros. Esto, que a bote pronto puede parecer una tontería, conlleva el hecho de cambiar continuamente el número de palabras, letras o sílabas determinadas a un lado o a otro a partir de un determinado carácter siempre, y que todo encaje siempre, sin error, y todo escrito de forma fluida. Siempre los mismos caracteres en una frase a un lado y a otro de una R en una frase de nuestro idioma, por ejemplo. Y le sale. Creo que me he conseguido explicar. Si tenemos, por ejemplo, una frase y una R en medio de una palabra, pues al escriba que lo escribió, pues resulta que pues es capaz de poner la misma cantidad de as a la izquierda que a la derecha, si le da la gana. Y es capaz de hacerlo de forma simétrica en un párrafo entero. La complejidad es pasmosa, y de hecho el McCrone Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después de la confección del papiro, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval, o sea que no es algo que sea actual. Existen vacíos en la numeración de las páginas, la cual es aparentemente posterior al texto, posiblemente del siglo XVI, lo que sugiere que varias páginas se habrían extraviado ya antes de su compra por el anticuario Voynich. Nadie sabe, por supuesto, qué podrían llegar a llevar, qué información podría llegar a traer esas páginas. Alguien se ha llevado información del manuscrito Voynich y estas no han vuelto jamás al original. Para evitar extravíos posteriores, un sacerdote, el padre Theodor C. Petersen, lo fotocopió en el año 1931, repartiendo dichas copias entre varios investigadores interesados en su estudio y en su vano intento de traducción. Bien, se utilizó pluma de ave para escribir el texto y dibujar las figuras con pinturas de colores verde, marrón, amarillo, azul y rojo, y según se puede apreciar, se ha descubierto que el texto es posterior a las figuras, ya que en numerosas ocasiones el texto aparece tocando el borde de las imágenes, algo que no ocurriría si éstas hubiesen sido
añadidas posteriormente. Al respecto de las ilustraciones del manuscrito, hay 6 secciones con diferente materia y estilo, como decíamos, exceptuando la última sección que contiene únicamente texto. Casi la totalidad de las páginas contienen al menos una ilustración. Como decíamos anteriormente, las secciones y sus nombres convencionales son herbario, astronomía, astrología, biología, farmacia y recetario. Algunos comentarios argumentan a día de hoy que podríamos estar ante una extrañísima demostración de habilidades ante lo que sería una solicitud de una sociedad secreta de la Edad Media, y de hecho se ha llegado a hablar de la similitud de los dibujos de la Academia de Leonardo da Vinci y del folio 86R4. También se ha llegado a ver alguna similitud con estructuras tridimensionales y también con lo que sería también estructuras de células. Claro, todo esto habría salido de una mente completamente privilegiada, pero que no habría tenido por supuesto instrumentos para poder acceder a esa información. Algunos de los dibujos habrían sido equiparados con estudios de galaxias. Todo esto habría salido de una mente totalmente única en la historia, pero claro, habría sido imposible acceder a esas informaciones por mucha visión espacial que tuviera un nuevo callejón sin salida. Pero claro, ¿cómo pudo alguien hacer el manuscrito Voynich si está datado entre 1408 y 1438 si en esa época no se conocía la ley de Zipf? Al respecto de esto, hay que comentar que el investigador Gordon Rugg en el año 2016 ya habló en la revista Criptología que con un sistema de red de prefijos, sufijos y raíces podría salirle un texto casi aleatorio, pero claro, por supuesto, nadie dispondría en el siglo XV de una minicomputadora para generar cálculos y tampoco le habría salido una distribución de sílabas fluida con un lenguaje tan desafiante. Nadie lo hubiera escrito con una gramática tan perfecta y los expertos también descartan al mismísimo Leonardo da Vinci en todo este embrollo. Si hubiera sido algo más precario, tampoco tendría sentido la tendencia estadística de las palabras en las páginas, pero es que además es que los expertos también han desechado el método de las cuadrículas por ser históricamente improbable, otro callejón sin salida. Los expertos hablan de las flores, de la extrañeza que producen las mismas, de la falta de identificación de algunas de ellas con todo su detalle, y aunque existe un interesante estudio en la revista American Botanical Council que sugería que 37 de las 303 plantas dibujadas y 6 animales pertenecerían a una región comprendida entre Texas, Nicaragua, el oeste de California y el centro de México, lo cierto es que con todo lo que se sabe de botánica a día de hoy, faltan otras 266 plantas que nadie ha conseguido saber de dónde son, ni siquiera en fósiles, algo que sí que es extrañísimo. Y los fósiles sí tendrían que haber aparecido en algún lugar del mundo ya, y esto no ha pasado, y hablan de que sobre todo tiene que encontrarse algún tipo de diccionario en algún sitio, algo que tampoco ha pasado. Hay que destacar que ni siquiera uno de los más brillantes criptógrafos de la historia, el militar estadounidense William Friedman, que logró resolver el código cifrado de los japoneses en el segundo gran conflicto mundial del siglo XX y que fue el jefe de criptología de la NSA, pues este señor tampoco logró encontrar ningún mensaje legible en el manuscrito. Tras décadas estudiando y estudiando como loco el texto, murió sin resolver la que fue la mayor obsesión de su vida. Y claro, antes de estos nuevos datos, junto con los
antiguos que hemos visto y que nos ayudan a ver en conjunto un poquito mejor el increíble misterio que hay detrás de este manuscrito, bueno, pues ya se sabía que este auténtico galimatías matemático pues tiene elementos calculados al milímetro. Esto ya se sabía. Quien lo hizo no estaba jugando a las muñecas, no es una broma histórica. Los glifos a decodificar están separados por pequeños espacios, no es al azar. Quien lo hizo usaba un lenguaje perfectamente organizado en letras y en fonemas. La mayoría de los glifos además es que constan de uno o dos trazos que parecen simples pero que llegan a ser complejísimos en algunos casos, pero es que aún así es que se piensa que el alfabeto total y final reducido solo tiene entre 20 y 30 glifos totales entre mayúsculas y minúsculas. La reducción a formas del latín ha sido desechada, pero la teoría de la reducción podría funcionar con otros métodos, idiomas o dialectos. Aún así, la gramática no encaja con nada visto hasta ahora, ni siquiera el sumerio o el asirio, tampoco el egipcio, que también tiene algunos glifos que tampoco han sido decodificados. Luego volvemos al principio si nos fijamos. No enlaza verdaderamente con ninguna lengua mesoamericana, con glifos mayas, aztecas, incas, hindúes de la isla de Pascua o de los pueblos del norte de Noruega. Y para colmo de colmos hay 12 caracteres extraños identificados en todo el texto que se han visto solo una o dos veces, que han traído además de cabeza al máximo a todos los decodificadores, ya que como regalo final es que, bueno, pues están ahí y nadie sabe pues cómo cogerlos. Son como jefes de final de fase en un videojuego. Son 12 y nadie sabe por qué están ahí y realmente qué hacen ahí. Están completamente fuera de contexto. Podrían ser como nombres propios innombrables. ¿Y cómo afrontar el futuro del manuscrito? Se tiene que poder hacer y se tiene que poder decodificar de alguna manera. El contexto es importante porque la sección de astrología o astronomía podría comenzar a formularse de alguna manera y desde allí se podría empezar con alguna palabra. No hay nada identificable salvo Taurus o las Pléyades. También es verdad que se ha visto cilantro, porque al principio de la sección de botánica se piensa que viene el nombre de la planta, como hemos dicho, pero se tiene que empezar por algún lado y tiene que venir por ese lado de ahí, por la sección de astronomía. Se sabe que hay 35.000 palabras en todo el texto, de longitud variada y con una ortografía perfectamente definida, es decir, el que lo escribía se sabía más que perfectamente todo ese lenguaje y presumiblemente hay muchísimo más no usado. Es decir, el que lo escribió, según todos los expertos, era un genio de ese lenguaje. Escribía además con un pulso excelente. La ley de la entropía, asombrosamente, también se ha descubierto que se cumple 10 bits por palabra, es decir, 10 letras por palabra, similar al latín, pero no más. No existen palabras con más de 10 letras. Por cierto, la persona que lo escribió era extremadamente culta en voiniches, ya que no repite apenas expresiones o formas de expresarse entre las miles de leyendas adjuntas a las ilustraciones. Estamos ante un idioma riquísimo y ante una mente que además de que lo recuerda y sabe escribirlo, pues lo hace con soltura y sabe hacerlo sin repetirse y sin equivocarse. Es un genio de un idioma perfecto y es un genio en un idioma perfecto. La persona que lo escribió también sabía que la gramática del voiniches es exigente. Algunos caracteres, algunas letras, solo aparecen al principio
de una palabra, otras al final y otras en el medio, igual que ocurre en el árabe. Esto ha hecho que los físicos y los ingenieros que llevan años estudiando el manuscrito en diferentes universidades se pregunten si realmente el manuscrito conste de tantas y tantas letras o sean menos de las que parecen, y algunas letras, dependiendo del contexto, se escriban de diferente manera. Ahí podría estar un truco o una clave. Habrá que seguir mirando y mirando, y las posibilidades pueden ser miles y miles y miles para estudiar durante años, pero tiene que poder hacerse. Por supuesto, dentro de esta investigación uno puede observar y deleitarse con mil y una cosas, pero de lo que no se puede realmente, creo que, ni imaginar es de lo que habrá en el lugar en donde está el original, este manuscrito Voynich desde 1969. Ojo con su nombre, la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos raros de la Universidad de Yale. Sí, donde está la mítica Hermandad de la Calavera y de los Huesitos. Yo lo dejo caer, que bueno, que realmente el libro más extraño de todos los tiempos, ahí donde está la hermandad, en donde, bueno, pues ahí sabemos que acaban todos los presidentes, o la mayoría de los presidentes del país más poderoso del mundo. Es bastante curioso, cuanto menos. Bueno, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que a mí la verdad es que me encanta el tema del manuscrito Voynich, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.